El prototipo, Jacobo Grinberg. Capítulo 2, 1502. El valle de Anáhuac brillaba en la madrugada como una joya. Resplandores anaranjados y dorados se desprendían de las aguas que rodeaban a la gran Tenochtitlan. Las actividades del mercado central se habían iniciado 2 horas antes y los mercaderes acomodaban las verduras, las frutas y las piedras preciosas sobre las grandes y relucientes hojas de plátanos. Cargando un bulto en su espalda, Cuauhtémoc caminaba abrumado por el peso. Descendía de una familia noble, emparentada con el gran Tlatoani, y precisamente por ello, todas las madrugadas, mucho antes de que saliera el sol, debía ir al mercado a realizar labores pesadas, conocer el sufrimiento y mezclarse con las clases más bajas, como parte de su educación y entrenamiento. Estaba destinado a convertirse en un gran líder, y por ello debía olvidarse de sí mismo. Él lo sabía. Se lo habían dicho y advertido tantas veces que ya era parte de él. A pesar de su corta edad, había aprendido a no quejarse y se veía compensado por lo que aprendía. Todo aquí en las tierras es un reflejo del cosmos y la misión del hombre es colaborar con el funcionamiento del universo. Se acercó al comerciante en verduras y descargó su bulto, mientras pensaba en lo anterior. El zumbido de la selva llenaba la atmósfera mientras los 4 sacerdotes mayas, parados alrededor de la mesa de cristales, escuchaban. Pero no les interesaba oír el canto de los insectos nocturnos, ni el rugido de los grandes tigres que así anunciaban su poder y vigilia. Más bien, atendían a su interior, buscando en sí mismos por alguna señal y mensaje. Eran los encargados de establecer un puente de unión entre su pueblo y los poderes del cosmos, y todas las noches realizaban su labor para, a la mañana siguiente, informar al gran sacerdote. Desde hacía 2 semanas, una vibración extraña había penetrado en los cuarzos, algo que ninguno de ellos reconocía como familiar, y eso resultaba un extremo alarmante. Los habían entrenado desde pequeños para ese trabajo, y eran tan sensibles que lograban detectar la aparición de un cometa muchos meses antes de que se hiciese visible. Las explosiones solares eran reconocidas por ellos, así como cualquier cambio que ocurría en las disposiciones estelares de todos los confines del universo. Pero lo que ahora sentían no correspondía a nada conocido. Parecía provenir de la misma tierra, como un presagio de acontecimientos futuros de gran magnitud. Cuando uno de los sacerdotes se enfermaba, su cristal de cuarzo ocupaba su lugar manipulado por los otros 3, pero ahora estaban los 4, y a pesar de que las energías eran similares para todos, no lograban decodificarlas. En la madrugada, uno de ellos alcanzó a entender parte del mensaje, y se lo comunicó al resto. Lo que detectamos, les dijo, es la existencia de una civilización extraña que se está aproximando. A Moctezuma, el gran Tlatoani, le encantaba beber el chocolate que era preparado por las doncellas de su séquito. Se le ofrecían espumoso en vasos de oro puro después de una reverencia en la que quien se lo daba no osaba levantar la cabeza a fin de no ver a cara al gran Tlatoani. Esa noche asistiría a un evento extraordinario en el templo de Tezcatlipoca, el señor de la conciencia, pero primero debía entender al embajador maya, quien les llevaba un mensaje del sumo sacerdote de aquel pueblo cuyo territorio se encontraba muy lejos hacia el sur. Moctezuma se atavió con sus sandalias de oro, su gran penacho y una vestimenta de lino blanco bordado preciosamente con brocadas de oro, plata y piedras preciosas. El gran Tlatoani respetaba mucho a los mayas por su conocimiento cósmico y divino. Sin embargo, sabía que ya no tenían la altura espiritual que antes, y además, las relaciones entre ambos pueblos no eran muy cordiales. Se trasladó al salón de las recepciones y se preparó para la visita. Él personalmente atendía a los embajadores en su calidad de responsable de las relaciones externas del pueblo azteca. Desde pequeño, había sido entrenado con la diplomacia y en el sacerdocio. Era un experto en las artes adivinatorias y un erudito en el conocimiento de la intricada religión azteca. Sabía con toda conciencia que su lugar era temporal, no porque así lo había advertido el día de su coronación, sino porque ocupaba la silla que verdaderamente le correspondía a Quetzalcóatl, a quien esperaba el día Chiconahui-Hécat del año Seacat. El embajador maya hizo su entrada acompañado de un gran séquito. Se adornaba de plumas de todos los colores de aquellos pájaros que abundaban en el sur y eran famosos por su capacidad para imitar el habla humana. Se postró delante de Moctezuma y le ofreció su corazón y su mente, tocándose el pecho y la frente con la palma de la mano derecha. Enseguida, le ofreció los regalos que le enviaba a su pueblo,
Moctezuma se admiró de las telas bordadas, los escudos de jade y oro, y se lo agradeció, obsequiándole a su vez con una medalla de oro con esfinge de Quetzalcóatl. Una vez terminada la ceremonia protocolar, Moctezuma invitó al embajador a sentarse y le ofreció su bebida favorita. El embajador le relató los mensajes que había recibido de los sacerdotes, y Moctezuma los interpretó como las primeras señales del regreso de Quetzalcóatl. El patio delantero frente al templo de los caballeros Águila estaba ocupado por 12 figuras humanas formando un círculo. Eran grandes guerreros y estaban completamente desnudos a excepción de sus enormes penachos. Se preparaban para una prueba que iniciaría la ceremonia a la que estaba invitado el gran Tlatoani. En su mano derecha, cada uno de ellos sostenía una antorcha que fue depositando en un brasero, mientras el más valiente de los 12 tomaba su propio pene. Con la mano izquierda y con la derecha incrustaba en su escroto una gran aguja de maguey y amarrada a un delgado pero resistente hilo de algodón. En su cara no se pudo distinguir ninguna mueca de dolor, pero su cuerpo mostró un ligero sacudimiento involuntario, y su frente se perló de gruesas gotas de sudor mientras se ensartaba a sí mismo y pasaba la aguja a sus compañeros de la izquierda. Esto hizo lo propio, y así cada uno de los 12 hasta que quedaran unidos por el hilo que fue amarrando en sus extremos. Después tomaron las antorchas y mientras sonaba el tambor comenzaron a danzar en círculo. En sus pies tenían amarrados collares de conchas que vibraban con cada paso y llenaban la atmósfera en esa ofrenda de valentía y heroísmo. Su danza significaba la unión y el poder, y con ello colaboraban a la unión cósmica. Danzaron durante horas hasta que las gotas de sangre que derramaban formaron un círculo cerrado. En ese momento, Moctezuma hizo su aparición. Rodeó 3 veces el círculo y después se encaminó al templo de Tezcatlipoca. En su interior brillaba la luz de antorchas, colocadas en nichos de las paredes, y en el centro una gran mesa de piedra esperaba para ser ocupada por el primer voluntario. El gran Tlatoani saludó al sumo sacerdote de Tezcatlipoca, ataviado con una túnica manchada de sangre y sosteniendo un gran cuchillo de hoja de obsidiana. 2 niños observaban la escena. Eran los discípulos más distinguidos del sumo sacerdote. Un anciano con el pecho hundido penetró al aposento y se acostó boca arriba sobre la piedra. El sumo sacerdote se colocó a su lado y sin vacilar introdujo el cuchillo al pecho del enfermo, cortó las vértebras y extrajo el corazón. Lo partió en 2 y con la punta del cuchillo raspó su interior. Después unió las 2 partes, las introdujo al pecho y colocando las manos sobre la gran herida que había hecho, pidió que se cerrara. Así lo hizo, ante los ojos asombrados de los niños y del gran Tlatoani. El anciano fue levantado en vilo y colocado en el suelo. En esa noche, la misma intervención se realizó con 2 enfermos, mujeres y hombres, y al amanecer, después de haber reposado durante varias horas, todos se levantaron y saludaron al sol. Moctezuma descendió a la escalinata del templo, orgulloso del alcance y poderío de la ciencia azteca. Cuauhtémoc se dirigió al mercado. El hecho de haber permanecido despierto toda la noche en el templo de Tezcatlipoca no le eximía de cumplir sus obligaciones. Transportó bultos de un lado al otro y ayudó a varios mercaderes en el acomodo de sus mercancías, pero su mente se encontraba en el aposento de piedra y sus ojos en los portentos que había atestiguado. No podía alejarse de sus recuerdos, aunque la disciplina azteca lo obligaba a permanecer atento en el presente, observándolo todo y reconociendo en los eventos cotidianos señales y mensajes cósmicos. Por más que trataba, no lograba olvidar lo que había visto y deseaba, con todo su corazón, aprender a hacer lo mismo que el sumo sacerdote. A las 8 de la mañana se dirigió a su casa y sin descansar ayudó a las labores de limpieza y comió un frugal desayuno consistente de tortillas y frijoles con chile. Su alimentación debía ser la misma que la del pueblo, ni más ni menos. A las 10 de la mañana entró al Calpulli, saludó a su mentor haciéndole una reverencia y se preparó para desentrañar el misterio de los códices y aprender de memoria su contenido. Su maestro afirmaba que existía una energía única manifestada en forma dual en la base del universo, que hacía que todo se mantuviera en su lugar y que todo se alimentara. Era Ometeotl, el dueño de lo más junto y cercano, y ellos, sus alumnos, debían aprender a reconocerlo y a tenerlo siempre presente. Para lograrlo, debían purificarse a fin de abrirse a sus influjos y poder hacer eso del mismo. Lo que habían atestiguado era la manifestación concreta de ese poder en manos del sumo sacerdote. Él recibía esa energía sin velos porque se había olvidado de sí mismo
y lo llenaba con toda plenitud, pasaba a través de su cuerpo y éste lo manifestaba. El que se apartaba de Ometet vivía en la oscuridad corrupta y angustiante de una vida sin sentido. En cambio, el que se abría a él alcanzaba su lugar en el cosmos y se volvía un sirviente del universo, ayudando de esa forma a su mantenimiento. Así lo había hecho Quetzalcóatl y así ellos estaban destinados a hacerlo. La madre de Cuauhtémoc, cargando una gran olla de barro rojo, caminaba en dirección a la fuente de agua potable más cercana a su casa. Todas las mañanas y las noches hacía el mismo recorrido a fin de abastecer a su familia del preciado líquido. Los aztecas habían construido 2 acueductos de barro de 8 kilómetros de longitud desde Chapultepec, en donde abundaban los manantiales de agua cristalina, hasta su isla a la mitad del lago. En 1440, el gran Tlatoani-Itzcoatl los había mandado construir y todo el pueblo estaba orgulloso de ellos. El mismo orgullo manifestaba la madre de Cuauhtémoc, al que así llamaba de cariño. Mientras caminaba, pensaba que su hijo era admirable. Era, al lado de Cuitláhuac, el mejor discípulo de Tezcatlipoca y descollaba en las enseñanzas de Tlaloc, además de ser un magnífico guerrero. Cuauhtémoc pasaba todo el día y parte de la noche estudiando artes marciales, aprendiendo el manejo de la conciencia con el sumo sacerdote de Tezcatlipoca y asistiendo a las sesiones de magia de los seguidores de Tlaloc. Le había confesado a su madre ya ser capaz de visitar el Tlalocan y comunicarse con los seres que allí habitaban, seres etéreos organizados en cuadrillas o rebaños y comandados por pastores. Viajaba en el espacio con ellos a lugares distantes y su espíritu se había vuelto capaz de manejar las condiciones atmosféricas a voluntad. El mismo Moctezuma lo había mandado llamar a fin de conocer sus avances y había predicho que se convertiría en un gran líder del pueblo azteca. Pero algo preocupaba a esa mujer, y mientras llenaba su olla y veía el agua penetrar por su boca circular, pensaba que su hijo ya necesitaba de una compañera y había que buscar a la candidata adecuada. Pero ¿quién lo entendería, amaría y apoyaría en su camino? El gran Tlatoani también estaba preocupado, pero la magnitud de las cuestiones que ocupaba su mente eran de una orden totalmente distinta a la de las madres de Cuauhtémoc. El embajador maya había solicitado otra audiencia y en ella le había confirmado las sospechas y evidencias de sus sacerdotes. En las costas de Yucatán había podido divisar grandes embarcaciones que flotaban sobre el agua y había informes de unos seres blancos y barbados luchando por desembarcar. Pero si esto fuera poco, 3 eventos separados por escasos 2 años confirmaban que un gran cambio estaba por ocurrir. En 1508, Tlahuizcalpantecutli, la estrella de la mañana, se había puesto al sol en pleno día en lugar de anunciar su nacimiento. Incluso lo había manchado levemente con un punto negro. Un año después, como a medianoche, media hora más o menos, vino uno de los guardias y dijo que hacia la parte del oriente había visto salir humo que espesaba y estaba tan blanco que relumbraba y daba tanta claridad que parecía mediodía y que puntualmente más iba creciendo, que venía igual casi con el cielo desde la tierra, que parecía que venía dando como un gran gigante blanco hasta que amaneció y entonces se fue deshaciendo poco a poco hasta consumirse en nada. El gran Tlatoani había consultado a Nezahualpili, señor de Texcoco, un gran mago, y éste le explicó lo que significaba. Moctezuma todavía recordaba sus palabras exactas y la confirmación de las mismas al ser derrotado en el ritual cósmico del juego de pelota. Perderse en todos nuestros señoríos, y esto será con permisión del Señor de las alturas, del día, de la noche y del de ayer, de lo cual todos han de ser testigo y los has de ver, y en tu tiempo ha de suceder. Por si fuera poco, un año después apareció una cometa. Parecían 3 estrellas juntas que corrían a la par muy encendidas y llevaban muy grandes colas. Partieron de hacia el occidente y corrieron de hacia el oriente. Iban echando centellas de sí. De que la gente las vio comenzaron a dar gritos y sonó grandísimo ruido en toda la comarca. Eran los augurios y las señales del retorno de Quetzalcóatl, y Moctezuma sabía que eso significaba que el reino de Huitzilopochtli terminaría, puesto que el señor de la guerra ocupaba su puesto dirigente solo por vía provisional, mientras que se presentara el legítimo dueño de la náhuac y de México, Quetzalcóatl. Para él, el gran Tlatoani, eso significaría dejar de ser gobernador y someterse a la serpiente emplumada. Pero esto último no era de lo que él se preocupaba, al contrario, él era más que un político o un guerrero, un sacerdote, y nada le esperanzaba más que ver al verdadero Quetzalcóatl ocupando el lugar que le correspondía. Además, qué gran honor servirlo y demostrar así su adhesión al orden cósmico.
Él no era nada, porque solamente siendo nada podía recibir la energía de Ometeotl, el Señor Supremo del Universo. No, lo que le preocupaba era saber distinguir lo falso de lo verdadero. No podía someterse a ningún usurpador. Debía estar seguro, esperar y poner a prueba al que vendría a fin de estar cierto. Había otra cuestión que inquietaba al gran Tlatoani. Quetzalcóatl se oponía a los sacrificios humanos y en cambio Huitzilopochtli los auspiciaba. Los sacrificios eran necesarios para mantener al sol, y aunque en la antigüedad había debido inconformidad con su uso, Tlacaelec los había convencido a todos de que no existía ninguna contradicción entre la adoración a Quetzalcóatl y los sacrificios. Es más, unos eran necesarios para el otro, ya que ayudaban a mantener el orden universal. El pueblo tampoco veía contradicciones entre Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Los sacrificios humanos eran venerados por todos y considerados una bendición y un gran honor para las víctimas. En las guerras con los pueblos vecinos se veía mal que un guerrero matara a otro. El máximo honor era capturar al enemigo para poder así utilizarlo en los sacrificios. Las guerras floridas habían nacido y prosperaban por lo mismo. En ellas no se guerreaba para matar, sino para capturar y alimentar a los templos con el agua sagrada de la sangre y la flor del corazón. Lo que inquietaba al gran Tlatoani era una cuestión muy sutil pero real. Quetzalcóatl se había opuesto a los sacrificios y su pueblo lo apoyaba. ¿Eso quería decir que la inminencia llegada de la serpiente emplumada trastornaría al imperio y a sus bases? Moctezuma dejó para más adelante la meditación en ese tema. Lo importante ahora era obtener más información de lo que acontecía en el gran lago que constituía la frontera natural infranqueable de su territorio. Envió mensajeros a la costa y les pidió estar atentos y dibujar todo lo que vieran que sobresaliera de lo cotidiano. A todos los niños de la náhuatl se les asignaba un entrenamiento específico, dependiendo de su día de nacimiento. La mayoría serían educados para volverse guerreros, otros sacerdotes de los diferentes dioses del panteón azteca, pero el alcance de cada uno lo tendría que demostrar por sí mismo, ganando lugares en la jerarquía ascendente de la sociedad que culminaba con el gran Tlatoani. Grandes personajes habían surgido en la historia de los aztecas, pero uno sobresalió por arriba de los demás, Tlacaelel. Él fue responsable de un discurso que representó el verdadero inicio del imperio y toda la grandeza azteca subsecuente se le debía a él. Cuauhtémoc lo sabía y también estaba consciente de que el hecho de estar estudiando toda la gama de conocimiento de los aztecas era un reconocimiento a su talento y una probable elección futura como gran Tlatoani, pero esto último era muy incierto y nadie osaba pensar en ello. Lo que sí era claro era que por su entrenamiento y dedicación había comenzado a sentir el espíritu de México. Lo reconocía en cada nopal, en todas las nubes y en los ahumantes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl que adornaban el valle de la náhuatl. Era obvio y siempre presente, pero oscilaba dependiendo de los acontecimientos. Después de grandes victorias guerreras, ese espíritu alcanzaba proporciones enormes que casi se podían palpitar en el aire fresco del altiplano. Los pueblos que los aztecas conquistaban conservaban su libertad y solo mediante un tributo anual demostraban estar sometidos aceptando la superioridad mexica. Por lo demás, conservaban sus propias costumbres, leyes y dioses. Estos últimos eran integrados dentro del pueblo azteca, en los templos ya existentes. Esa operación expandida al espíritu de México, la denominación de una raza por otra, era un concepto ajeno al espíritu azteca, y aún la idea de raza le era extraño. La realidad era sobrenatural, y la vida humana tenía importancia solo cuando contribuían al orden del universo. La vida y la muerte no eran más que parte de un ciclo infinito en el cual todos participaban. Cuauhtémoc sabía que los ciclos eran también colectivos y que él y su pueblo estaban a punto de terminar uno y de iniciar otro. Cuando cumplió 30 años, su sensibilidad para detectar el espíritu de México ya no era externa, se empezó a sentir como idéntico a ese espíritu, y cuando se esparció la noticia, supo lo que significaba. Desde meses antes había experimentado un sufrimiento que nada lograba calmar. Ni aun su esposa, mujer fiel y totalmente entregada a él, lo podía consolar. Algo se había añadido al espíritu de México, algo que dolía. Cuauhtémoc se aisló en meditación y se juró a sí mismo defender ese espíritu como diera lugar, aún a costa de su propia vida. Moctezuma estaba asombrado por la exactitud de los acontecimientos. El quinto sol estaba destinado a morir como todos los atardeceres ocurría con su representante estelar. Casi no le cabía la menor duda.
Ni un día antes ni un día después, el Chiconahuijeca del año Seacat, Quetzalcóatl, había pisado las tierras mexicanas. El gran Tlatoani lo podía ver en las pinturas que sus emisarios le habían traído, blanco, barbado y vestido de negro, a lomo de monstruos y con capacidad de matar a distancia con un rayo. Se sometería a Quetzalcóatl, le daría tributo admirando su superioridad y su pueblo lo adoraría y seguiría libre tal y como lo indicaban las costumbres aztecas. Pero antes, y a pesar de todas las señales y correspondencias cronológicas, lo pondría a prueba hasta estar totalmente seguro. A la reunión asistieron, además del propio Moctezuma que le había convocado, Cuauhtémoc, Cuitláhuac y todos los grandes generales del ejército azteca, junto con los sacerdotes y maestros de todos los linajes. El único lugar propicio para tal evento era el gigantesco Salón del Consejo Supremo, situado en el interior del palacio del Gran Tlatoani. Moctezuma explicó lo que acontecía, les mostró las pinturas y dibujos de los emisarios y analizó las correspondencias cronológicas, los augurios y las profecías, concluyendo que se trataba de Quetzalcóatl, quien regresaba para ocupar su puesto al frente de la náhuatl. Se hizo un silencio total apenas interrumpido por las doncellas y sirvientes que traían bebidas y frutas exóticas para los grandes dignatarios. Nadie osaba hablar y todos reflexionaban acerca de lo dicho por Moctezuma. Se había notado un ligero temblor en su voz, quizá causado por la emoción ante la magnitud de los eventos que había relatado y las perspectivas que habría para su pueblo. Cuauhtémoc tomó la palabra. Todos lo conocían o habían oído hablar de él, y a pesar de su juventud, lo respetaban. Se decía que en su afán de conocimientos había asimilado todas las corrientes sacerdotales, los manejos guerreros y las artes mágicas y adivinatorias. Existía el rumor, no confirmado, que un anciano sacerdote tolteca escondido en algún bosque cercano a Tenochtitlan le transmitía la sabiduría de ese pueblo ancestral tan admirado por los propios aztecas, pero nadie había visto al supuesto sabio, y puesto que los toltecas habían desaparecido hace mucho tiempo, los rumores no se tomaban muy en serio. Cuauhtémoc se adelantó, hizo una reverencia profunda y le preguntó al gran Tlatoani lo que a todos inquietaba: ¿cómo estar absolutamente seguros de que es Quetzalcóatl? Aunque en verdad todo coincide, también hay aspectos que hacen dudar. Dicen los informantes que han estado cerca de los visitantes que su olor es fétido y nauseabundo, que no se soporta, y todos sabemos lo que indican los olores abominables. Representan daños mágicos, presencias del inframundo. Dicen también que los blancos barbados preguntan constantemente acerca de la cantidad de oro que poseemos. Parecen ser atraídos por el excremento de los dioses en gran medida, y eso no es congruente con su supuesta calidad. Un murmullo de insatisfacción por parte de Moctezuma y de los grandes sacerdotes fue la respuesta que recibió la intervención de Cuauhtémoc. Reflejaba una incertidumbre acerca de la madurez del fruto líder. Todos sabían que el quinto sol estaba por terminar y los eventos eran claros, más allá de toda duda. Sin embargo, en las palabras del joven había verdad. Era necesario saber con toda seguridad. Moctezuma se levantó de su asiento y, después de agradecer la intervención de Cuauhtémoc, le aseguró que ya había tomado todas las providencias para probar a los extraños y que hasta ahora todo indicaba que Quetzalcóatl estaba a su mando, pero que continuaría probándolos y les informaría acerca de los resultados. Cuauhtémoc lo había encontrado en uno de sus viajes de exploración del territorio del imperio. Todos los guerreros con liderazgo lo hacían con el objeto de familiarizarse con las cañadas, los bosques, los posibles lugares de escondite o de emboscadas. En medio de un bosque en las montañas situadas entre Xochimilco y Huastepec, había adivinado una presencia. El bosque se sentía como encantado, pero no vacío. Había alguien allí, y no cualquier persona. La sensación era la de estar en la cercanía de un templo, de un lugar sagrado, más allá de lo imaginable. También había poder y conocimiento flotando en la atmósfera húmeda y perfumada con el olor de los pinos y abetos. Al final de una vereda, alcanzó a divisar la entrada de una cueva. Penetró en ella y encontró a un anciano absorto en la meditación. El anciano volvió a verlo y le dijo que lo estaba esperando. Cuauhtémoc recordó sus primeras impresiones acerca de Yácat mientras se internaba en la espesura. Después de la reunión con el gran Tlatoani, había decidido ir a buscarlo, a fin de pedirle consejo. Ahora ya sabía dónde hallarlo y se dirigió presto hacia la pequeña cueva que era su casa y refugio. No sabía su edad, pero a juzgar por sus arrugas y por el brillo y profundidad de sus ojos, debía de tener más de 100 años. Nunca había conocido a alguien así. Ni siquiera el sumo sacerdote de Tezcatlipoca se le igualaba en sabiduría y evidencia. Estar junto a Yácat era como estar al lado del mismo Meteo personificado. Casi no hablaban, pero bastaba su cercanía para que el cuerpo y la mente de Cuauhtémoc se fortificara. En esta ocasión,
Cuauhtémoc iba a romper el silencio de todos los encuentros previos. Se acercó a la cueva y distinguió el color naranja de los leños encendidos de una hoguera de Yacat había hecho. Se introdujo a la cueva y se sentó a su lado. Ya lo sé, le dijo súbitamente Yacat. Sé que has venido. Yo también he sentido dolor y me he preguntado acerca de su significado. Y puedo decirte que es inevitable lo que sucederá. Nuestro pueblo será sometido y todo cambiará. A Cuauhtémoc le embargó una tristeza profunda. Él también había sentido la inevitabilidad de los acontecimientos, pero necesitaba la confirmación de alguien como Yacat. ¿Son en verdad Quetzalcóatl?, preguntó sintiendo un nudo en la garganta. No, no lo son. Son hombres comunes y corrientes, muchos menos evolucionados que tú, pero eso no importa. Si no son ellos, serían otros. Pero al fin de cuentas, dos son instrumentos. Cuauhtémoc pidió una aclaración y Yacat le tomó la mano y lo condujo al exterior de la cueva. Mira, le ordenó, observa cómo todo está entrelazado. Cuauhtémoc observó con atención las hojas que trapizaban el piso del bosque, la luz que atravesaba las ramas y hojas de los árboles y los helechos que abundaban en la temporada de lluvias. Creyó divisar una especie de telaraña translúcida iluminada por la luz del sol. Veo como hilos plateados, le dijo a Yacat. Este súbitamente le golpeó el omóplato izquierdo y Cuauhtémoc se asombró de la visión que apareció ante sus ojos. Las líneas translúcidas que antes apenas se dibujaban adquiriendo solidez y una red intricada y perfecta uniéndolas todo comenzó a vibrar. Parecía que la vida pasara a través de la red que conectaba árbol con árbol y su propio cuerpo con el de Yacat. Sus pensamientos aparecían como luces que viajaban de su cabeza hacia la de su maestro y viceversa. Se fijó en la frente de Yacat y vio dos grandes manojos de hilos que se alejaban penetrando la tierra y el cielo. Yacat sonrió satisfecho cuando advirtió que Cuauhtémoc veía, igual que como él lo hacía. Lo enseñó a que distinguir las emociones del interior de su cuerpo y las conexiones que establecían con la del exterior. Le mostró cómo la alineación de bandas definidas creaban la realidad y lo instruyó para cambiar su enfoque. El mundo, le dijo Yacat, es más misterioso de lo que creemos y estas son sus líneas. Nos conectan y más allá del gran lago existen otros hombres y distintas civilizaciones. El Anáhuac está a punto de ser injertada por una de ellas, pero la operación necesaria para lograrlo será muy dolorosa y durará más de 500 años en sanar. Del otro lado del mundo existen hombres como tú y yo, capaces de ver las líneas del mundo tal y como lo hacemos ahora. Ellos son morenos y tienen los ojos rasgados. Nos ayudarán, así lo han prometido. Pero es necesario comprender algo, continuó Yacat. La razón del injerto no es azarosa. Nosotros mismos lo atrajimos. No supimos mantener la abstracción de nuestro compromiso con el cosmos. Recurrimos al sacrificio humano como medio concreto de unión y abrimos así una rendija y una herida en nuestra impecabilidad. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc caminaba erguido y sereno en dirección a la comitiva española. A lo lejos, reconoció la cara de Cortés y en un gesto instintivo apretó la empuñadura del cuchillo que llevaba consigo. Pronto, muy pronto la hoja de obsidiana estaría dentro de su corazón. Lo único que deseaba era morir, no solamente porque eso lo liberaría del yugo de la carne y lo elevaría hacia la libertad, sino porque su sacrificio era necesario para lograr perseverar el espíritu del México que él encarnaba. El aire olía terriblemente mal y las orillas del lago estaban sucias y rojizas. Faltaban unos cuantos pasos más para terminar y de pronto todo su universo conocido se le vino encima. Los recuerdos afloraban a su conciencia como llagas hirvientes. Mientras Moctezuma se convencía cada vez más que los invasores eran Quetzalcóatl, Cuauhtémoc organizaba un plan de acción. En el mayor de los secretos, convocó a los jóvenes más destacados de todas las tradiciones y los llevó al bosque para que conocieran a Yacat. Este los instruyó en los misterios de la ciencia de los toltecas hasta que todos fueron capaces de ver las líneas del mundo. Algunos, los más aventajados, lograron inclusive controlar la alineación de emanaciones y reconocieron, en la red que todo lo conectaba, las señales y los mensajes de los seres de ojos rasgados. El bosque se convirtió en una especie de antena dimensional por la que entraban y salían seres llamados, cada uno de acuerdo con su linaje y concordancia con el Dios a quien adoraba. Alimentó la red y en una ceremonia iniciática todos lograron unir su poder y sellaron el lugar para que, por todos los tiempos por venir, sirviera para alimentar a México.
Quedaba así asegurada la continuidad del espíritu mexicano, invincible para quienes no supieran ver, pero claro y firme para quienes, en un futuro, fueran designados a fin de hacer florecer el injerto que inevitablemente acontecía. Mientras tanto, los invasores habían logrado penetrar a Tenochtitlan burlando todos los hechizos del gran Tlatoani y demostrándole que eran más poderosos que Huitzilopochtli. Moctezuma los había recibido convencido de que colaboraba con el cumplimiento de la profecía de Quetzalcóatl. Cuauhtémoc había contemplado, inerme y sin poder hacer otra cosa más que aceptar el destino, cómo Cortés había encarcelado a Moctezuma y cómo éste se lo había permitido. No había sido cobardía de su parte, sino congruencia con sus principios. El gran Tlatoani había comprendido que sus captores vencerían, más tarde o más temprano, y era mejor no verter sangre inocente. El que no había entendido lo que sucedía era Cortés. Cuando Moctezuma lo recibió a la entrada de la capital azteca, le dijo que la náhuac era suyo por legitimidad. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio. Ya a la tierra tú has llegado, has arribado a tu ciudad. México, aquí has venido a sentarte en tu trono. Oh, por tiempo breve te lo reservaron, te lo conservaron los que ya se fueron, tus sustitutos. Los señores reyes Itzcuatzin, Motecuzomatzin el viejo, Azayacatl, Tizoc, Ahuizotl, oh, qué breve tiempo guardaron para ti. Dominaron la Ciudad de México bajo su espalda, bajo su abrigo. Estaba metido el pueblo. Han de ver ellos. ¿Sabrán acaso lo que dejaron de sus postreros? Ojalá uno de ellos estuviera viendo, viera con asombro lo que yo ahora veo venir en mí. No, no es que yo sueño, no le levanto del sueño adormilado, no lo veo en sueños, no estoy soñando, es que ya te he visto, es que ya he puesto mis ojos en tu rostro. A 5, a 10 días estaba yo angustiado, tenía la mirada fija en la región del misterio, y tú has venido entre nubes, entre nieblas, como que esto es lo que nos habían dejado dicho los reyes, los que rigieron, los que gobernaron en tu ciudad, que habrías de instalarte en tu asiento, en tu sitial, que habrías de venir acá. Pues ahora se ha realizado, ya tú llegaste, con gran fatiga, con afán viniste, llegaste a tu tierra, ven y descansa, toma posesión de tus casas reales, te refrigerará tu cuerpo, llegáis a vuestra tierra, señores nuestros. Nadie, convencido de que era el mismo Quetzalcóatl que regresaba para reclamar su lugar, hubiera hecho otra cosa, pero Cortés no supo que ya era dueño de México y que lo que le correspondía hacer era dejar en libertad a los aztecas, exigiéndole tributo como demostración de su superioridad. Eso era lo que los aztecas hacían con sus pueblos conquistados, y eso era lo que esperaban. Pero Cortés no era Quetzalcóatl, y por ello no actuó en correspondencia con lo que se creía de él. En lugar de ello, se dedicó a acumular el excremento de los dioses, no importándole nada más. Cuauhtémoc vio los ojos de Cortés. Estos relucían con malicia y orgullo de vencedor. Reconoció en sus profundidades la misma casta del que brillaba como el sol por su blancura de piel y cabellos. Pedro de Alvarado apretó los dientes para no insultar a Cortés y su cara no mostró ninguna señal de enojo, aunque dentro de él veía las escenas de la masacre del Templo Mayor, las cabezas cercanas de los nobles, los intestinos abiertos de los sabios, todos aquellos asesinados sin poderse defender, sin armas y solo por la codicia de aquel oro que estos seres valoraban por encima de la dignidad humana y de la misma vida. El pueblo se había sublevado y Moctezuma había muerto herido de una pedrada mientras desde el balcón de su cautiverio rogaba a los aztecas por calma y paz. Cuauhtémoc acercó su mano a su cuchillo, y el séquito de Cortés tensó sus músculos ante lo que consideraban era una amenaza en contra de su capitán. Pero Cuauhtémoc los calmó con un gesto y entregó la empuñadura al español pidiéndole que lo matara. Cortés no entendió el mensaje y su traductora, la Malinche, se lo explicó. Faltaban pocos segundos para completar la ceremonia de sacrificio, y Cuauhtémoc se preparó para recibir el cuchillo dentro de su cuerpo. Recordó la elección de Cuitláhuac y su pronta muerte por esa peste llena de granos que ya había cobrado la vida de más de la mitad del pueblo. Vio con el ojo de su mente su propia carrera hacia Tacuba y el discurso de Tlacael el que brotó de sus labios como si el espíritu de aquel ser se hubiese apoderado de su cerebro y sus entrañas. ¿Qué es esto, mexicanos? ¿Qué hacéis? Vosotros estáis sin juicio. Aguardad, estáos quedaos. Dejadnos tomar más acuerdos sobre este negocio. Búsquese un medio para nuestra defensa y honor, y no nos ofrezcamos así tan afrentosamente entre nuestros enemigos. Nada existía en la conciencia de Cuauhtémoc que indicara que no había hecho lo correcto. Organizó al pueblo y defendió a Tenochtitlan y la mantuvo viva durante el sitio que acabó con los alimentos y aún el agua.
Ahora debía cumplirse el sacrificio, y Cuauhtémoc respiró aliviado mientras Cortés tomaba el cuchillo. Pero su alivio terminó pronto. Cortés se negó a matarlo. En lugar de ello lo tomó cautivo, lo encarceló y humilló, y cuando no quiso decirle dónde se encontraba el oro que supuestamente Moctezuma tenía acumulado, lo sometió a un suplicio dolorosísimo quemándole los pies. Cuauhtémoc consideró su suplicio como parte del sacrificio, y este concluyó una tarde en el sur de México, a donde Cortés lo había conducido ahorcándolo desde un árbol. El último pensamiento de Cuauhtémoc fue hacia México y su grandeza, y un sentimiento de desprecio hacia los españoles inflamó su pecho cuando, anhelante, exhaló el último suspiro.